Buenas Ok, noches, señores. adelante. Ok, gracias. Buenas noches, señores, ¿cómo están? Estamos aquí reunidos nuevamente por la séptima clase del módulo de conservación y servicios archivísticos. Empezamos esta clase ya en las dos últimas zonas de servicios archivísticos. Esta clase vamos a dirigirla más que nada a las normas sobre archivos en temas de servicios archivísticos. Existen dos normas, bueno, son tres en sí, pero vamos a redundar en una más que en otra, en nosotras. Eh, la primera es netamente servicios archivísticos, la norma del año 2019, y las dos últimas son también del año 2019, pero son las guías. Y la diferencia es que mientras que las guías son más prácticas, la de directiva de servicios es más teórica. Normalmente no se enseñan, vuelvo a repetir, el tema de las normas. Eh, ¿Cuál es el motivo por qué me gusta dar más el tema de las normas? Porque si bien es cierto en la carrera o en la universidad les enseñan más a leer las lecturas de los autores de los libros, en el caso de las normas es el día a día. Quien habla y siempre cuando recibo chicos de las universidades, no sé, o de la misma Escuela Nacional de Archiveros, pues les digo, pues básate en la norma es la que te va a guiar. Y en ese momento recién se ponen a leer la norma. Y si ellos indican que en algún momento en el curso leyeron, vieron la norma. Pero la intención es que en algún momento vean la norma. La intención es que siempre se debe de ver la norma. Porque en el mundo real, en el mundo de todos los días, en nuestro quehacer diario administrativo dentro de nuestra institución, pues la administración pública se basa en normatividad. Nosotros cumplimos una ley macro, que es la 2744, la Ley de Procedimientos Administrativos, pero también tenemos leyes que nos amparan en lo que es netamente temas archivísticos. Y tal como estamos visualizando en este momento, los procesos archivísticos todos los hemos visto y todos han tenido una norma que lo ampara. O sea, no es que el autor del libro te lo dice, no, te lo dice la norma y por ende yo necesito personal, tiempo, equipos, mobiliario, para facilidades, presupuesto, recursos, para poder continuar con mi labor. Labor que ya está alineada, que ya está normada bajo normas del ente rector del Sistema Nacional de Archivos. O sea, no es que yo pido sillas ergonómicas, es porque la misma norma te lo dice. No es que yo pido papel, computadoras, escáneres de último de diseño, sino es porque las normas me están indicando que yo tengo que cumplir con la 681, en la última clase hemos visto que son computadoras de último diseño, de última generación, y son con especificaciones exclusivas, o sea, no es que, como les decía, no es que te vas a Ripley, a Saga, a Iraoka a comprarlas, no, tienen características especiales. Entonces, señores, en el tema de servicios archivísticos, muchos dirán, pero también hay una norma, pero eso sí, porque por el tema de servicio archivístico hay tanta responsabilidad legal que es mejor siempre estar amparados en las normas, siempre no salirnos de la línea de la norma, porque vuelvo a repetir, repito nuevamente, soy supervisora y asesora a nivel nacional en el tema archivístico y he visto a tantos archiveros en problemas de procesos administrativos. ¿Saben lo que es un proceso administrativo, no? Es un mini juicio que te hacen en la entidad por el tema de servicios archivísticos, por no dar una adecuada atención o excederse en el servicio o XXX problemas. Entonces, conforme la ley, el último Censo Nacional de Archivos, a la pregunta si las entidades públicas o el personal de las entidades públicas tenía conocimiento sobre las normas del Sistema Nacional de Archivos, pues acá como visualizan, la mayoría decían no. En tema de servicios desconocían. Hay una entidad muy seria cuyo autoridad máxima, es uno de los más grandes en todo el Perú, se acercó un día al archivo y le dijo, le dio una orden verbal.
Y este archivero, pues, se derritió porque era una eminencia que se acercaba a su oficina, era una de las personas más importantes en este país que se acercaba a su oficina y le hizo el trabajo. Santo remedio, esa persona ya no está y el archivero que quedó está ahorita con problemas penales. Muy aparte de los procesos de procedimiento administrativo, penales. ¿Por qué? Porque se saltó muchos procedimientos para atenderle a su jefe, porque es cierto, era su jefe máximo, la máxima autoridad y uno de los más grandes en el Perú. Pero su autoridad pues se acercó, le dijo dame y el otro se lo da, hace esto y el otro va y lo hace. Así sea quien sea en el Perú, así sea el presidente de la República que se acerque a su oficina de ustedes, yo después lo regularizo, yo ahorita lo llamo a su secretaria para que me ayude, etcétera, etcétera. Por lo tanto, señores, por más autoridad que venga, debemos de cumplir la normatividad. Problemas en ese momento, muchos dirán, no, es que le voy a caer en gracia a mi jefe máximo, autoridad, porque para que vea que soy eficiente. No, la eficiencia no va por ahí. La eficiencia va por el cumplimiento de los procedimientos administrativos o archivísticos. Cumple con el procedimiento en el mejor tiempo, con la mejor calidad, pero no te saltees los procedimientos, no te saltees las normas. Entonces, dicho esto, empezamos con el tema servicios archivísticos. Ya hemos dado un pequeño preámbulo. Vamos a tener un pequeño video al terminar. Sí puedo poner dos en buena hora, porque hay uno que es muy grande, lo voy a cortar, y el otro es más pequeñito. Pero sobre todo está bastante ligado también al tema que es final de los procedimientos archivísticos. Si bien es cierto, el tema de los servicios archivísticos es uno de los últimos procesos, para llegar a este nivel ya debimos haber hecho organización, descripción, valoración, conservación, servicios, eliminación, digitalización. Y hemos hecho todos esos, y administración de archivos, que es el que se nos viene con documentos de gestión. Pero el servicio archivístico es el día a día, es el día a día. Entonces, entendiendo este detalle, a mí todavía me sorprende mucho que hay muchas entidades que solamente quieren brindar servicio. Nada más que brindar servicio, no quieren hacer otras actividades. Entonces, deben de hacer más actividades, por supuesto que deben de hacerlas, pero a veces las entidades no desean, o el personal de las entidades no desea, porque no quiere asumir mayores retos. Porque el tema artístico va bastante ligado a los retos, hay que asumir metas, comprometernos con las responsabilidades administrativas llamadas archivísticas, ¿no? Procesos y procedimientos. Entonces, el servicio archivístico, tal como lo están visualizando, es un proceso archivístico, ¿no? Ponerla a disposición de los usuarios la información o documentos que la propia entidad conserva, ¿no? Para fines de información. Entonces, ¿el servicio archivístico se da en todos los niveles de archivos? Sí. No solamente se da en el archivo central, ¿ah? También en el archivo de gestión. En los archivos de gestión también, porque las secretarias, los asistentes brindan información a sus usuarios inmediatos, llámese jefe, llámese compañero de la otra oficina o llámese hasta usuarios externos. Entonces, en todos los niveles vamos a encontrar servicios archivísticos. No es solamente un procedimiento que se circunscribe al nivel archivístico, al nivel archivo central. Por lo tanto, ¿cuál es la meta del archivo central? La meta del archivo central es normalizar el procedimiento del servicio archivístico en toda la entidad, porque se da, así como el tema de la foliación, en su momento decíamos, el archivo central debe de normar la foliación para que no haya que todas las oficinas folian de diferente forma. El archivo central es el más llamado para que también el servicio archivístico sea uniforme, sea estándar, sea estandarizado y no que una oficina le entrega
con una simple llamada telefónica, que el otro por WhatsApp, que el otro por correo, que el otro le hace llenar 20 formularios. No, debemos estandarizar. Entonces, nuevamente en la responsabilidad del archivo central, que el archivo central es el que debe de guiar y dar las pautas. Entonces, ¿qué nos decía Guillermo Durán en cuanto a lo que es el derecho a la información? Tengamos en cuenta que el tema del servicio archivístico es bastante amplio, no solamente por servicio, sino por también todo lo que es información, derecho a la información, accesibilidad y hasta difusión. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos viendo, lo que nos dice el doctor Guillermo Durán Flores, padre de la archivística peruana. A él le debemos todo el tema de que Perú sea una de las potencias archivísticas a nivel mundial. Sí, señores, a pesar de todo, a pesar de todo, Perú es una de las potencias archivísticas a nivel mundial y es a este señor que le debemos casi todo, porque una persona muy visionaria, desde los años 50, 60, se proyectaba hasta la fecha de hoy, ¿no? Hasta estos mismos días, él ya tenía cuál iba a ser el camino a seguir. Él nos dice, la información es un derecho al cual debe tener acceso la humanidad. Si bien la información archivística puede estar eventualmente sujeta a reserva o secreto, porque así lo exige determinada circunstancia, en general la accesibilidad debe ser amplia, pero no irracional, pues su utilización normalmente es de interés público. Es cierto, yo estuve en la reunión internacional de archivos en México y en Ecuador, en eventos archivísticos del famoso CITA, Servicio Seminario Internacional de Transformación de Archivística. Eh, en estos eventos, en los dos eventos estuvo el presidente del Consejo Internacional de Archivos, el señor David Flicker. Él es el australiano. Él siempre en dos oportunidades escuché, habla muy bien el español. Él hablaba que el tema de la accesibilidad es cuestionable. Y para mí eran oídos, música a mis oídos, porque sí, señores, por eso que yo le tengo mucho respeto al tema de servicios archivísticos. Porque, ¿qué pasó con el caso que les dije hace un momento? Si entregamos de más algo que no esté normalizado, corremos riesgos malos nosotros, fuertes, procesos administrativos y procesos penales. Sí, he visto muchos archiveros a nivel nacional con procesos penales por este tema, accesibilidad y servicio. Pareciera algo fácil, pareciera algo rutinario. Sí lo es, pero recuerden que hay información que es delicada, hay información que debe ser reservada y por como tal debemos de mantenerlo. No que accesibilidad, que no, señores, el tema de accesibilidad hay un artículo que nos dice que tenemos que mantener la información. Todavía solamente tenemos que brindar información, nada más lo que dice el TUPA. Yo los invito encarecidamente a revisar el artículo 2. Se los voy a dar en la próxima clase. Hay un artículo 7 si no me equivoco, del reglamento de la ley de transparencia. La ley de transparencia nos dice, por más que te presenten por mesa de partes, que diga bien grande transparencia, entregar la información en 7 días. La ley de transparencia dice que solamente se va a brindar información y esa ley de transparencia solo rige para aquellos documentos que no estén en el TUPA. ¿Se entendió? En mi entidad, en las entidades de ustedes, ¿hay TUPAs? Sí, sí hay TUPAs. Ok, si en mi entidad hay TUPA, ¿cuántas oficinas se rigen por él? ¿Las 30, las 20, las 50 oficinas de mi entidad? ¿O cuántas oficinas tienen TUPA o se rige el TUPA? Por lo general, el TUPA se rige en la mayoría de los órganos de línea. No en todos, pero en la mayoría de los órganos de línea. O sea, ya tengo casi un 30-40% en lo que se va a regir el TUPA. Y en la ley de accesibilidad de transparencia, la ley de transparencia nos dice que solamente se rige la ley de transparencia para el resto de las oficinas. Si la oficina X me están pidiendo, por ejemplo, me, en las municipalidades, el TUPA rige por lo general a los órganos de línea, rentas, fiscalización, etcétera. Ok, y rentas tiene TUPA,
entra por transparencia información que me piden información de rentas. ¿Se lo entrego o no se lo entrego por transparencia? ¿Qué dicen? No se lo entrego por transparencia, porque la ley de transparencia me dice que todo lo que tiene Tupa no se rige esa ley. O sea, ¿qué significa? Señor, me está pidiendo información por Tupa de la oficina de rentas, pero rentas tiene Tupa. Señor, vaya y haga su cola y presente su documento por allá por mesa de partes, no por transparencia. Eso dice transparencia. Porque recuerden que por transparencia, por conducto regular, la información se entrega 7 días, 15 días, etcétera, etcétera. Y hay que pagar y hay que entregar requisitos, DNI, etcétera, 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 etcétera. Hay requisitos que se tienen que presentar para cuando uno presenta y solicita información con información mediante TUPA. Entonces, ese detalle tan simple a nivel nacional muy pocos los conocen. Yo la próxima clase se los doy, es más, se los voy a poner, no estaba, pero se los voy a poner para que quede claro, porque es bien delicado. Y en eso estamos en el tema de servicios archivísticos bastante ligado. ¿Ok? Entonces, entendamos eso, que hay información que por accesibilidad se debe de entregar, sí, pero hay bastante información que por accesibilidad no se va a entregar, se va a entregar por conducto regular, que paguen sus impuestos, presenten sus requisitos y que llenen los formularios. ¿Ok? No se desesperen, duden cuando vienen documentos por transparencia. Y solamente para cerrar, los invito la próximo curso, el próximo ciclo, el próximo mes vamos a ver el tema un poco del tema de modelo de gestión documental y ahí entra lo que es transparencia. Y sí, les invito a que lean las 4 normas, porque son 4. La ley de transparencia, el reglamento de la ley de transparencia, la modificatoria de la ley de transparencia y la modificatoria del reglamento de transparencia. Son 4. Y los 4 son interesantes porque uno complementa al otro. No es que cambiaron un artículo, no, ampliaron bastante información y eso es bueno. Señores, continuamos. Entonces, la directiva de norma, les presento en esta oportunidad como les comentaba, 3 directivas, ¿no? La norma para el servicio archivístico en las entidades públicas y luego estaremos viendo la otra, las guías, ¿no? Las 2 guías de tanto de municipalidades como de gobiernos regionales. A ver, ¿qué nos dice la directiva de servicios archivísticos? Disponer de un documento técnico normativo que oriente en forma general el servicio de la información y publicidad de los documentos archivísticos que se custodian en entidad. Y su finalidad es establecer las normas o pautas generales. Y su ámbito de aplicación es a nivel nacional, señores. Vamos, esta directiva se rige a nivel nacional. Volvemos a repetir, esta norma está más que nada ligada a, más que nada, estandarizar y mencionar un documento importante, que es la directiva o manual de servicios archivísticos. Vamos, objetivos, recuerden que por el tema de servicios archivísticos es ofrecer de manera oportuna la demanda de la información. Recuerden, señores, que por el tema de servicios siempre nos van a venir personas bastante alterados porque ya es lo último. Llegar al archivo ya es tu último lugar donde vas a buscar. Entonces siempre tenemos que estar más de nosotros para el tema de servicios archivísticos y tener bastante paciencia en estos temas. Acciones a desarrollar. El órgano de administración de archivos, a solicitud de las unidades orgánicas y del interesado, prestará servicios a través de la lectura, consulta, búsqueda o llamada referencia, préstamo, expedición de copias, etcétera, etcétera, de los documentos que se custodian. Ahora, estas acciones que estamos mencionando, ¿se dan en todos los archivos centrales? No necesariamente. Habrán archivos que solamente dan consulta, otras nada más expiden fotocopias, otros solo préstamos. En lo normal, lo correcto, lo óptimo, es que se den todo lo que he leído, ¿no? Lectura, consulta, búsqueda, préstamo, expedición de copias. Lo correcto, lo más ideal. Pero habrán archivos que por X motivos solamente harán uso o brindarán el servicio de algunos temas, no todos.
Entonces, vuelvo a repetir, el tema de los archivos de gestión se adecúan a esta directiva. Tengamos en cuenta que esta directiva es para que el mismo es un proceso archivístico que consiste en acceder los documentos archivísticos de manera transparente, oportuna y efectiva, ¿no? El archivo debe brindar acceso a los documentos archivísticos que custodian los repositorios, teniendo presente las restricciones de información, confidencialidad, reservada y secreta. Obvio, lo que les mencionaba sobre el tema de acceso, y se relacionará con los datos personales y el grado de deterioro del documento archivístico. Obvio, también les mencionaba en anteriores clases, si el documento ya está quemado, es casi que se nos está ya totalmente delicado, no se brinda el servicio, se restringe si las normas nos obligan o nos indican que se puede perfectamente restringir el servicio de aquellos documentos que ya están deteriorados. Entonces, el acceso a la información contenida en documentos y su difusión se brinda siempre que no se vulneren las restricciones establecidas en la norma. ¿Ok? Efectuado desde su ciclo vital, desde su producción hasta su eliminación o conservación permanente. La entidad pública brinda acceso a los documentos que se produce y custodia en los archivos, teniendo presente las restricciones por confidencialidad, restricción de información de datos personales y el grado de deterioro del documento, tal como les comentaba hace un momento, ¿no? Eh, Acá es interesante, acá ya nos habla del famoso PIDE. Todo servicio archivístico debe ser diseñado, planificado y contar con las bases para su inclusión en la plataforma de la interoperabilidad del Estado peruano del gobierno digital, la famosa PIDE, ¿no? Deberíamos de llegar a ello. Esa es la meta. Esa es la meta. Recuerden que registros públicos es un gran archivo. Sí, señores, registros públicos solamente se han puesto saco y corbata y están todos lindos porque ellos, esa es la imagen que ellos venden, pero realmente es un archivo. Es el archivo de registros públicos que te lo ofrecen de una manera más ejecutiva, pero a la hora es un gran archivo. Entonces, ¿y dónde está mucho de esta información? Está también en el PIDE. La entidad pública garantiza que el espacio sea suficiente para que los servicios archivísticos sin barreras arquitectónicas que lo impidan o dificulten. Por eso se recomienda, es más, hasta que se cuente con un espacio para una adecuada zona de servicios archivísticos. Es más, de la clase anterior veíamos que existe ya la misma norma que nos dice que se debe de contar dentro del archivo central con un espacio. Ahora, en la última norma del año 2000, buenas tardes, la Directiva de Servicios Archivísticos nos menciona que tanto el archivo de gestión como el central deben orientar de forma clara, completa y precisa los servicios archivísticos ofrecidos. Señores, ¿qué servicio archivístico tenemos? Vuelvo a repetir, ya los hemos leído: lectura, búsqueda, fotocopias, préstamo, referencia, búsqueda. eh, Indicarlo, hasta dónde podemos entregar información y hasta dónde no. Otro detalle, nosotros tenemos que manejar sí o sí el tema del cuadro de clasificación, mínimo para el archivo central como para los archivos de gestión, porque ahí sabemos perfectamente qué series documentales tenemos y qué series documentales no. Por eso es importante y va ligado bastante al tema archivístico el cuadro de clasificación, porque sí es un documento que sí se puede visualizar y es más, hasta colgarlo en la página web. El ciudadano tiene derecho a obtener información sobre los horarios de atención de manera visible en la sede central del archivo central. Sí, señores, es importante. Y más cuando el archivo central solo trabaja una sola persona, porque esa una sola persona, el día que no está, el día que salió de licencia, enfermedad, capacitación, vacaciones, se cae el archivo. Y no puede ser posible. El archivo no debe de ser paralizarse porque una persona tiene otras necesidades. Entonces, esta es la forma en que mejor se puede, de alguna otra manera, equilibrar el servicio, indicando los horarios, indicando quién es la persona que lo reemplaza, etcétera, etcétera. Son las condiciones en las que uno brinda el servicio. Por lo tanto, el ciudadano que opte por iniciar el trámite administrativo que demande un servicio archivístico tiene derecho a conocer el estado de su trámite. La entidad debe implementar sistemas de información del servicio brindando de forma automatizada. Sí, perfecto.
Para eso están últimamente ya las mesas virtuales, las mesas de partes digital, en las casillas electrónicas en las que ya nos están llegando información por correo electrónico de los trámites que nosotros hacemos en las entidades a nivel nacional, no necesariamente Lima, a nivel nacional ya se están dando lentamente, pero se está dando en las mesas de partes digital. Por lo tanto, ¿qué otros derechos tienen los ciudadanos? Los ciudadanos tenemos derecho a obtener asesoramiento sobre los trámites, requisitos que se cumplen o los procedimientos que se deben de cumplir en los archivos. Y obviamente estos trámites y requisitos deben de ser de vista, deben estar colocados en la forma afuera, en la parte de afuera, en algún momento cuando entran al archivo o en algún lugar grandote, deben de indicarse cuáles son los requisitos, porque no puede ser posible que una vez que ya estás adelante te digan, lee los requisitos que están en la pared. No, pues primero llega a la pared, pero eso tiene que estar claro. Presentar los documentos de los procedimientos que se tenga que se tenga la condición de interesado y recibir los términos claros y sencillos, las notificaciones que se envíen en la entidad pública. Recuerden lo que les decía, hay procedimientos, pocos o muchos, pero los hay. Y por lo tanto, también el ciudadano tiene derecho a recibir una atención responsable y diligente, menor tiempo y mayor eficacia. ¿Cuáles son los servicios archivísticos que se deberían de dar, ¿no? Vamos empezando un poco a poco con cada uno de ellos. Reprografía, obviamente, reprografía, tal como les decía en la clase anterior, es el momento en que se sacan a fotocopias. No necesariamente fotocopias en papel, también fotocopias a través de la digitalización, o sea, el escaneo, virtuales, microfilmación, de tal manera que evitamos el deterioro, que estén abriendo, sacando fotocopias a cada rato. Entonces, cada entidad debe establecer sus propias restricciones sobre la gestión propia de las copias o reproducción de las mismas, ¿no? ¿Qué otro de procedimiento tenemos? El de referencia o búsqueda, consulta de documentos archivísticos y préstamo. En muchas entidades, solamente por el tema de la búsqueda se cobra. Y aquí era bien un tema muy interesante cuando nos reuníamos con las comisiones nacionales de archivos, cuando nos reuníamos con la comisión de municipalidades, hospitales, universidades, gobiernos regionales. eh, no en todas las entidades públicas se cobra búsqueda, pero por cosas del destino, universidades sí había logrado que se pague la búsqueda. Municipalidades no, uy, eran contadas, pero ellos decían que su propia ley no les facultaba. Pero universidades sí, universidades se cobra el derecho de búsqueda. Costa, Sierra y Selva, todas las universidades decían lo mismo. Se los digo porque yo comandaba la Comisión de Archivos Universitarios. Entonces, eso sí era unánime. Y eso era una ley, eso sí era un derecho ganado. Pero, y ellos decían, qué bien que se cobre por la búsqueda porque solamente en el tiempo de búsqueda te demoras. Entonces, obviamente, porque también ellos decían que era importante que sea reconocido más que remunerado el tema de la búsqueda, porque muchas veces ustedes que trabajan en archivos, el usuario te habla a medias, te da a medias la información. Quiero el papel de mi abuelita que se llamaba Blanca. ¿Qué papel? ¿Cómo apellidaba? ¿Cuál es su DNI? ¿Y por qué vienes acá? ¿Qué tiene qué tiene que ver tu abuelita con mi entidad? O sea, eso, o sea, a veces las personas te dicen a medias la información y uno tiene que ir creando en su cabecita una historia para más o menos relacionarlo. Y en ese tema de la búsqueda, demoras horas, hombre, te puedes demorar media mañana o más. Entonces, no es fácil y ya te quitaron tiempo, ya te quitaron una persona que se dedicó exclusivamente a hacer esa búsqueda. Y a veces dicen, ¿lo encuentras? Ah, no, bueno, ya, otro día vendré a pagar. La- Pero bueno, lo encontró. Bueno, tampoco no va a ser hoy día, será otro día. Pero eso es bueno, pero por lo menos ya dimos una luz a la persona de que sí, acá está. O a veces decíamos, no, lamentablemente no se encuentra la información. Entonces, esa información es importante que también se ponga a disposición de las personas y en algunos archivos hasta se puedan hacer hasta guías, ¿no? Guías o catálogos de los documentos que uno tiene, inventarios, catálogos, índices,
de toda la información o series documentales o documentos que tenemos en nuestro archivo. Si lo tuviéramos ya avanzado la información, pues ganamos tiempo. Entonces, cuando le decimos a nuestras autoridades, necesito más personal para hacer catálogos, inventarios, guías, índices, es necesario, y no lo digo yo, lo dice la norma. Yo no estoy poniéndoles estas imágenes que ustedes están viendo de los libros, estoy simplemente invocando la directiva del año 2020, la directiva de normas archivísticas, de norma de servicios archivísticos, y dice que se debe de tener guía, inventario, catálogo para brindar un mejor servicio. Ah, ya, o sea, yo puedo pedir personal para hacer estos documentos para brindar un mejor servicio. Sí. ¿En qué te basas? En esta directiva. Ah, ya, o sea, todos los requerimientos que ustedes tengan con sus autoridades lo pueden hacer en base a normatividad. Por eso yo me ciño y me cierro bastante en lo que es normas, porque es el día a día, es su realidad de ustedes ante sus autoridades. No es que lo leí en el libro de Antonio Heredia, no, Cruz Mundet, Ramón Alberch, el de español, el argentino me lo dijo, yo lo leí en el libro. Con esa base no le vas a decir a tus autoridades que necesitas tener presupuesto. Le vas a decir a tus autoridades que necesitas presupuesto porque la directiva lo dice. ¿Ok? ¿Qué nos dice también sobre el tema de consultas? Obviamente sí se recomienda que si hay un ambiente o se dispone de un ambiente agradable, controlado en el tema del control de que una persona que vigile, que cuide, o sea, la sala de consultas, perfecto. Pero necesito tener a alguien ahí mirando a la persona o cuidando que la persona no me rompa, no se lleve la página, no me la raye, no la doble, no coma encima de los documentos. Entonces, las salas de consulta se ven bonitas, pero también necesito una persona ahí cuidando de 8 a 5. Sí, es una persona cuidando de 8 a 5. ¿Y qué pasa en el tema del préstamo? El tema del préstamo es delicado, porque muchas veces, a veces no regresan los documentos. Entonces, por lo tanto, de ahí tenemos que empezar a hacer hasta una propia documentación y dejarlo bien estipulado en una directiva interna, el cómo vamos a prestar los documentos, ¿no? A través de un pedido, a través de llamada, teléfono, correo electrónico, WhatsApp, no sé cómo se va a prestar el documento y en cuántos días me lo tienen que devolver y en qué condiciones. Recuerden lo que les comentaba, últimamente antes de la pandemia se detectó esto, ¿no? De que se prestaban los documentos y regresaban con más páginas, sí, se regresaban con más páginas y con más sellos. Entonces, algunos archiveros a nivel nacional ya lo habían detectado y me decían, Shirley, y todos, misteriosamente, como que se hubieran puesto telepáticamente unidos, estaban ya escaneando. Ellos escaneaban antes de prestar el documento. De tal manera que cuando regresaba el documento a los 7 días, o 15 o un mes, revisaban el documento a ver cómo lo entregué, a ver cómo se lo llevaron. Sí, por cuestiones de control, sí es ideal prestar el documento. Y es más, si tenemos las facilidades que sean virtuales, el préstamo, pues también, o sea, que se pueda llevarse el escaneo, más no el físico. El físico traten en lo posible de evitarlo hasta donde se pueda. No lo digo que lo nieguen, simplemente que si pueden prestar el escaneo, pues presten el escaneo. Pero prestar el original con bastante recelo. No lo nieguen, no nieguen el documento si la persona cumple con el procedimiento, pero con bastante cuidado, porque a veces puede ser que sea la última vez que veamos el documento, porque a veces no lo regresa. Entonces, también tendríamos que tener mecanismos de control, por supuesto, verificar las presentaciones de los documentos archivísticos, o sea, los documentos que me presentan, si están adecuadamente, y verificar la regularidad de la atención de los servicios archivísticos solicitados. Entonces, veamos, esta directiva de servicios nos menciona que se debe de tener un manual o directiva. No nos dicen sus partes, pero sí nos menciona sus etapas de elaboración, es muy importante el foliado, por supuesto que sí. Para el momento del préstamo de documentos es importante el foliado. Vuelvo a repetir, ya habíamos detectado que se estaban regresando expedientes con más páginas.
A veces con menos, pero lo extraño era que regresaba con más páginas, significaba que se continuaba con el servicio, que se continuaba con la gestión, no puede ser posible. Ahí hay cosas medias raras, entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Porque a veces pueden, la típica, las personas se van y queda el personal de archivo y al final son los que tienen que asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, la directiva nos menciona de las etapas de elaboración, de planificación y coordinación para hacer un pequeño diagnóstico de cómo es nuestra realidad archivística para brindar un servicio, la aprobación y ejecución que tiene que ser mediante una resolución y evaluación y monitoreo de los estándares de calidad. Entonces, la directiva nos menciona de que se debe elaborar un manual, una directiva, ya que esta debe ser de fácil lectura, material gráfico e informativo. No necesariamente, si bien es cierto, hay manuales, pero si podemos hacer trípticos, dípticos, enhorabuena. Por ejemplo, acá tengo uno, ¿no? Creo que es este de la SUNAT. Nos dicen que es un archivo, estructura funcional, las áreas, sus procesos archivísticos, sus unidades de unidades de instalación, etcétera, etcétera. La norma me menciona de un manual, pero antes no necesariamente todos tenían manual. Por lo menos esta información es de un hospital. Acá la reseña histórica, preparar las transferencias, cómo se preparan las transferencias, man- documentación de fácil lectura, material gráfico informativo que permita reconocer el trámite y medio de atención adecuados a su necesidad de información. Entonces, ¿el archivo es el que conduce el proceso de la elaboración de la norma? Sí. No el archivo periférico, no el archivo de gestión, es el archivo central. No el archivo histórico, es el archivo central. La directiva o manual de servicios también incluye el compromiso de atención oportuna con calidad, con calidad ciudadano, asimismo tener indicadores de calidad. Tal como les mencionaba, existen también manuales en los que mencionan, se recomiendan hasta controles, encuestas. ¿Le pareció oportuno el servicio? ¿Usted calificaría el servicio archivístico? ¿Cuáles son los estándares que usted considera que debemos de cumplir? Acá hay otro tríptico de RENIEC en los que nos indican cómo son los niveles de archivo, procesos, objetivos, tipos de atención, original, copia y digital, mejora continua, seguridad, sistemas de inyección, aplicativos informáticos, etcétera, etcétera. Antes era más un tríptico, ahora se está haciéndose que ya sea a través de un manual. Entonces, esta planificación y coordinación nos involucra que debemos de tener en cuenta el flujo de trabajo, el tiempo de atención al usuario, el número de ciudadanos que atendemos diariamente, llevar estadísticas, la infraestructura y medios que permiten un adecuado funcionamiento y por ende, sí o sí, elaborar un diagnóstico. Nosotros, ¿cómo podemos sustentar cuántas personas necesitamos que trabajen en el archivo central? Por tiempos, estadísticas, ¿cuántos metros lineales hace una persona en un día? ¿Cuánto te demoras en hacer inventarios? ¿Cuánto te demoras en tipear o en descargar información de la base de datos? ¿Cuántas personas necesito yo para el tema de servicios? El tema de a cuántas personas he atendido en una semana, cuántas personas he atendido en un mes. Por lo tanto, si yo veo que todo mi personal se está dedicando al servicio, significa me quedó pequeño el personal que yo tengo en el archivo. Sí, conozco varios archivos que casi todo el personal se dedica a servicios y no me hacen organización, descripción, valoración, no. No me hacen ningún proceso archivístico, tan solo servicios. Varios archivos conozco de esa forma. Pero ¿por qué? Porque tampoco el archivero ha sabido de alguna otra manera diligenciar esto, de alguna manera que sustente a sus autoridades que el tema archivístico no está yendo adecuadamente porque todo el tiempo se dedican a servicios. Entonces, en esta etapa de planificación y coordinación es que una vez que se identifican los principales problemas y necesidades, ya debemos de empezar a gestionar las políticas de gestión enfocadas al servicio de la propia entidad. Una vez que ya contemos con estos
con esta data, con esta información, lo ideal es que el archivo elabore un informe y se adjunte la propuesta de directiva de manual o directiva de servicios para su aprobación, que debe de ser a través de una resolución, que es lo que se solicita en la última directiva de administración de archivos. Y finalmente, una vez que ya está aprobada mediante resolución, se recomienda hacer un monitoreo, un tipo de encuestas, así como cuando nos dejan después de conversar con Movistar, Claro, DirecTV, quien sea, por favor no cuelgues, vas a pasar a una encuesta a ver si está bien o está mal mi servicio. A veces soy sincera, muchas entidades no les gusta que los evalúen, pero es necesario. No les digo que todo el año, pero de tiempo en tiempo siempre es saludable una encuesta. Tampoco que sea de 5 meses, una encuesta de 5 años, de medio año, no. Puede ser una encuesta de una semana. A la suerte. Ustedes vean cuántas personas pueden resolver la encuesta con que sea un número saludable, manejable. También sería lo recomendable. Entonces, acá vemos también otro tríptico que es de otra entidad. Eh, Obviamente, como les comentaba, que la norma debe ser aprobada mediante una norma interna mediante resolución de la máxima autoridad. Esta norma debe de alguna otra manera garantizar que hay un monitoreo o trazabilidad, ¿no? Esta información no necesariamente la directiva manual debemos de indicar todos los niveles de acceso a niveles de archivo, procesos, procedimientos, horarios, días, feriados, teléfonos, correos electrónicos, eh, requisitos, sin requisitos. Por ejemplo, si me vas a solicitar información al archivo central, tienes que solicitarlo mediante tu jefe o con visto bueno a tu jefe o con copia a tu jefe, pero no me pidan lo correcto. Es que no lo pidan directamente la persona, sino mediante un o con visto bueno de una autoridad. Lo recomendable. Porque también, ¿qué pasa si me vienen a veces personal de mando medio a pedirme información? ¿Qué pasa si esa persona es tercero? ¿Qué pasa si solamente esa persona mañana renuncia? ¿Qué pasa si se llevan información? Entonces, siempre tiene que ver dónde hacer una línea de trabajo, que no necesariamente a veces uno quiera negar información, sino que se debe de demostrar que al momento de solicitarnos información interna dentro de la entidad, es de acuerdo o por una necesidad de servicio o por cumplimiento de una actividad. Te estoy pidiendo tu información porque necesito trabajar con esta información para hacer un informe. Perfecto. Negocio. No, para eso no es. Para esos temas no es, se pide información. Por eso se tiene que pedir información siempre con visto bueno de tus autoridades. Acá estamos viendo la carta de servicio de un ministerio de Perú, ¿sí? Si se dan cuenta, las obligaciones de los usuarios, los servicios que brinda, consultas, copias, consultas, asesoramiento, compromiso del archivero, condiciones, a los usuarios les pone condiciones, sugerencias y quejas, descripción del fondo documental, que por lo general son los cuadros de clasificación, etcétera, etcétera. ¿Que está bien? Perfecto. Ustedes también tienen que poner sus condiciones, compromisos, cuáles son las condiciones que ustedes piden. No, nadie se tiene por qué molestar. Más bien el problema es que, recuerden lo que decía Durán, tampoco el libre acceso tampoco es bueno. Siempre tenemos que proteger la información delicada. Podríamos poner acá, invocar el artículo de transparencia que nos dice que solamente todo lo que es mediante TUPA se debe de hacer el requerimiento conforme a procedimientos conforme al texto único de procedimientos administrativos. Sí, tampoco el que nosotros tengamos un servicio, ofrezcamos servicio no significa que nos podemos saltar el TUPA. Si ya existe un TUPA, pues se respeta. Ojo, se respeta el TUPA, no nos podemos saltar. No puede ser que a través de la oficina de fiscalización de rentas exige cinco documentos para entregarte la información, el archivo ninguno. No, así tampoco no va.
si ya existen reglas para entregar la información mediante TUP, pues nosotros tenemos que seguir cumpliéndolas también. Entonces, revisar los TUPAS es importante. Señores, entonces, eso más o menos a grandes rasgos nos dice la Directiva de Servicios del año 2020. Pero les presento las guías técnicas de archivos de gobiernos regionales y locales y la guía técnica de archivística para la universidad pública. Estas dos guías son del año 2019, son la versión actualizada de del Manual de Procesos Archivísticos de Municipalidades y de Universidades del año 2013. En el año 2013 estas eran manuales, estos manuales, cada uno tenía unas 60 páginas, ¿sí? 60 páginas. Al momento que se actualizaron, se redujo. Particularmente yo no estuve de acuerdo, no para nada. Hasta el día de hoy sigo bastante molesta, incómoda, porque lo redujeron, que era el trabajo que se hizo con las comisiones, con la Comisión de Archivos Municipales y la Comisión de Archivos de Universidades, y se hizo bastante trabajo con ellos. Tanto así que uno de los documentos que más se redujo y que hasta el día de hoy no se ha podido levantar es tanto el cuadro de clasificación de series documentales y la tabla general de retención de documentos. Estos dos documentos formaban parte de los anteriores manuales y cuando se actualizan estas dos directivas, ya no, la gestión de aquel entonces opta en no actualizar, en no anexarlos. Entonces, al día de hoy, pues no tenemos un cuadro de clasificación estándar, porque era un cuadro de clasificación estándar para todo el Perú. Todo el Perú desde los años 90 hasta el 2018 o hasta el 2019 que salió esta directiva, hasta el 2018 se guió. Señores, era un trabajo que muchos jefes del Archivo Generación compartían, que estaban de acuerdo. Vino un jefe de la tiempo y no estamos para perder tiempo, estamos para más bien a ganar tiempo. Entonces, espero que en un futuro cercano yo ya les presente nuevamente las guías o los manuales, tanto de universidades como de municipalidades, con sus respectivos tablas y cuadros de clasificación, que les puede servir bastante y les sirve bastante a las entidades hoy en día. Señores, estas guías, en resumen, ¿qué es lo que agregaban? Agregaban el detalle del servicio. Porque si se dan cuenta, yo he hablado, hay servicio de consulta, de préstamo, de reproducción, pero entra por aquí y sale por aquí. Sí, porque no se daban los flujogramas y no se daban los modelos de préstamos. Decirle, cómo hago la referencia? ¿Qué le entrego? Le entrego un cuaderno, un papel, un lápiz, ¿qué le doy? Entonces, el anterior manual tenía más detalle y este último, bueno, es algo muy ligero, pero lo dice. Entonces, también nos menciona que el servicio son actividades archivísticas que consisten en la puesta a disposición del usuario del documento archivístico, brindando el acceso a la información correspondiente. Y su finalidad es la entrega de información, acceso, garantizando el uso adecuado del acervo documental, así como dar fe del documento que se entrega. En resumen, ¿qué es lo que me dicen? Esto es lo que les dice. A partir de ahora, ya la norma nos empieza a decir o a mencionar que hay documentos que se debe de elaborar sí o sí en los archivos centrales. Se da algunos modelos. Se menciona que debe, para el tema de los préstamos, cuando tengo un usuario interno, o sea, dentro de mi propia entidad, debo de tener siempre una solicitud firmada o visada por mi jefe inmediato. O sea, la oficina del costado, si me quiere pedir información al archivo central, pues me lo tiene que pedir, como les decía hace un momento, con apro no porque su jefe inmediato se haga responsable de la información que ellos me piden. Y eso es lo que se da acá. Se tiene que tener en cuenta para realizar las consultas, préstamos, expedición de copias, es necesaria la presentación de las solicitudes con visto bueno de sus jefes, solicitud vía correo institucional o de propio archivo central o archivo regional o del gobierno regional.
y completar el formato de consulta. O sea, ¿significa que el archivo central tiene un formato? Sí. Entonces, esta solicitud, digamos que la presentamos por el medio que ustedes quieran, pero lo presentan. Y se completa con un formato de consulta que el mismo archivo central ya lo debe tener. Y cuando tengo los usuarios externos, ¿qué debemos de tener en cuenta? Mínimamente, ahora viene una solicitud escrita por aquellas personas con los requisitos de acuerdo a la norma interna. O sea, si me piden DNI, si me piden fotocopias, si yo estoy pidiendo planillas de mi pareja, de mi esposo, yo la puedo pedir. ¿Y cómo acreditan el archivo central me la puede dar a mí como se la puede dar a mi vecina? Ah, porque yo soy la esposa, porque yo soy la familia, porque entonces yo debo de acreditar que soy familiar de esa persona. Porque de lo contrario, por favor, no deben de estar entregando información de nadie. Entonces, hay información que debemos, entonces hay requisitos. Si es información de otra persona, pues acreditar que eres familia de esa persona. Que tampoco, y familia cercano del núcleo, grupo nuclear básico, no del primo, no el compadre, no, no, por favor, no el tío, no, acá es el núcleo nuclear, ¿no? Que es el que tiene que pedir la información. Entonces, ¿eso dónde dice? En el requisito, en la directiva que tú como archivo central debes elaborar. Hay requisitos, les recuerdan lo que yo decía, hay requisitos. Y estos, para los usuarios externos, la solicitud debe ser vía correo institucional. Hay pago de tasas, hay pago de algunos impuestos, sí, sí hay que cobrar, cobre. Recuerden que en el caso de universidades cobra todo, universidades no creen nadie. Igual que el Poder Judicial todo te cobra, todo te cobra. Y también si existe algún formato o formulario de consulta, también se debería de llenar. En el caso de las consultas, el responsable del archivo recepta de la oficina de trámite documentario cualquiera de sus veces la solicitud de acceso a la información por escrito o por correo electrónico. La entidad debe velar porque el archivo central de la municipalidad o universidad disponga de un correo institucional. El responsable del archivo ubica los documentos y entrega la referencia, o sea, la búsqueda de información al usuario por vía similar que fuese presentado requerimiento. O sea, hay que avisarle que ya hemos encontrado algo de información. ¿Está bien o está mal? O esto es lo único que tengo. Entonces ahí nos confirmarán si eso es lo que ellos consideran. Si eso es, pues perfecto, a pagar. Muy A ver, bien. un momentito, por favor. Ok, seguimos. Eh, la responsable o el responsable del archivo deja constancia de la atención brindada en el registro de consultas. Nos hablan y es necesario, señores. Eso yo el año pasado he estado supervisando. Los 2 últimos años que he supervisado, se pide, ahora sí, antes no pedíamos el AGN, ahora sí estamos pidiendo este famoso registro de consultas. ¿Llevas un registro de todos los servicios que tú brindas? ¿De todos los préstamos que tú das? Algunos te dicen sí, normalmente personal de planta, personal antiguo, con personal que ya tiene experiencia. Las personas que son nuevas, que tienen 2, 3 años, ¿qué es el registro? ¿Existe eso? ¿Y por qué debo de llevar un control? Así me han contestado. ¿Ah? ¿Y por qué debo de llevar un control de todos los préstamos, Shirley? Así me han contestado. Debes de llevar un control porque siempre es necesario llevar un control de todas tus actividades y más si es con coordinaciones con los de otras oficinas. Lleven un control de todo. Se prestó el día de lunes a las 5, a las 4, a las 3, a las 2, a la 1. ¿Quiénes firmaron? ¿Qué oficinas? Se lleva el control de todo. Pasa algo, ustedes son los primeros en caer. Ustedes son los primeros responsables, señores. Para el préstamo de documentos, igual el responsable es el que recibe del usuario las solicitudes. El responsable del archivo revisa y ubica la entrega y entrega el documento solicitado, dejando constancia de la extracción de la unidad del archivamiento. O sea, ¿qué pasa si encontramos el documento en un armario, en una estantería? Pues dejamos una hoja testigo ahí de que estamos sacando la información y entonces a través de una papeleta constancia de préstamo que esta vez que se consigna el nombre de la persona, el número de documento de identidad, cargo, área donde labora y firma y fecha correspondiente.
Ese documento que vamos a dejar en el lugar donde estaba el documento antes tiene que tener toda esa información: nombre, número de documento, cargo, área, firma, fecha. Son datos básicos, señores. Esta información que les estoy mencionando es básico. Si ustedes cuentan con más información, enhorabuena, mejor. Todo préstamo de documentos tiene un plazo de vencimiento, sí. Eso ya dependerá de ustedes. Lo recomendable es 5 a 7 días. Ahora, la entidad, si desean en su directiva interna ustedes poner 15, pueden poner 15. Si desean poner un mes, pueden poner un mes. Pero bajo responsabilidad de ustedes y de la otra oficina. Lo recomendable, señores, es 5 a 7 días, no más. Si desean alargar el tiempo, perfecto, pero que nuevamente se empiece el trámite o se vuelva a hacer el trámite. El servidor responsable del archivo correspondiente debe verificar el estado de conservación integridad del documento una vez que se devuelve. El documento que se prestó se revisa cómo regresa. El responsable del archivo colocará el documento en su respectiva ubicación física o unidad de instalación. La duración de un préstamo de documentos se recomienda que no exceda los 7 días de ser necesario. Este periodo se puede prorrogar o ampliar por motivos justificados, o sea, nuevamente presentar otros documentos de acuerdo a la norma interna de la entidad. La norma también debe de ser flexible. Las entidades completan la información que consideren necesaria en su norma interna de servicios. Para lo que es la reproducción, o sea, fotocopiado de los documentos, se recibe nuevamente un formato, o sea, que deben de pedírtelo con documento, nuevamente ya sea correo y con sus respectivas tasas, o sea, con su respectivo pago. Se ubica, se evalúa y se sirve el documento requerido y se expide la fotocopia o reproducción digital, dejando constancia del servicio prestado. Señores, ahora les vamos a presentar algunos flujogramas internos de documentos que se cuentan. Se solicita llenar y firmar el formato para lo que es consulta. Estos flujogramas se recomiendan que ustedes también los hagan en sus directivas. Ya la directiva, la guía de servicios archivísticos que han visto ustedes de municipalidades y de universidades, ya los agregan de alguna otra forma, pero igual siempre es bueno tener flujogramas. En este caso, en lo que es en el flujograma de lo que es servicio de consulta, se recomienda solicitar, guionar y firmar el formato de atención que será entregado por el archivero previa presentación del documento de identidad. Si la información se encuentra en los fondos documentales, se procede a atención, registrarse en un libro de consulta con los ítems, nombre y apellido, sección, serie documental, pieza documental y fechas extremas. Son datos básicos. Siempre los directivas, en lo posible, deben de culminar con, tal como están visualizando ustedes, con flujogramas, tal como lo estamos viendo en estos momentos. Cuando viene por mesa de partes el documento, o sea, viene de una forma externa, se presenta la solicitud por mesa de partes o vía correo electrónico. El archivo, ¿qué haría, no? Recibe la solicitud, ubica la documentación, atiende al usuario y el archivo debe dejar a ti constancia de atención como de la misma, ¿no? Por eso les decía, es importante tener el registro de atención de los usuarios. En el caso del préstamo de los documentos, el usuario, ¿qué es lo que estaría haciendo? El usuario interno solicita mediante la solicitud o formato, obviamente con el visto bueno de su jefe, según sea el caso, indicando el documento que requieren y el plazo de préstamo, ¿no? El archivero ubica el documento dejando en el lugar y el formato del préstamo y su documento con el documento de identidad, o sea, obviamente la fotocopia, ¿no? Vencido el plazo de préstamo, el usuario deberá devolver el documento. El archivero debe de verificar la conservación de los documentos. Vuelvo a repetir, en esta acción es que a nivel nacional se detectó que muchos expedientes regresaban con más páginas y regresaban con más sellos. Y eso en un futuro después le podría ocasionar problemas, sí, porque justo esos expedientes estaban bastante ligados con grandes compras, con grandes temas legales. Entonces, después el archivo detenía que, sí, al final al archivo lo volvían cómplice de algún acto de corrupción. Entonces, mucho cuidado. Y eso también informar a sus autoridades, porque sus autoridades después, ¿cómo los van a ayudar si ustedes no avisan? Y dejarlo todo por escrito, porque también a veces porque por miedo se quedan callados y después cuando hay problemas ya nadie les cree que ustedes se quedaron callados.
Por lo tanto, en el caso del archivo, cuando ya se presta el documento, se debe de devolver el documento retirado a su lugar de préstamo, devolviéndolo y en este caso, devolviendo el documento de identidad. Esto es en el caso de universidades. Universidades, recuerdo que hacían eso. Universidades se quedaban con el DNI de los alumnos, porque ellos decían, para que regrese el alumno, pues me tiene que devolver contra entrega el DNI. Ese era el caso de universidades. Y en el caso de préstamo, cuando es una unidad orgánica, igualmente, ¿no? Se recibe, recibe la constancia de solicitud, se ubica el documento y la unidad y se entrega a la unidad que ha solicitado. Una vez que vence el plazo en la unidad, en la unidad orgánica solicitante, si se necesita más tiempo, se solicita la ampliación. Si no, se devuelve al archivo central. Y al devolverse, obviamente, el archivo central nuevamente debe de verificar. El acto de la verificación es importante, señores. Si se está ok, la verificación del documento se archiva. Si no, se procede conforme a ley. Se hacen las pesquisas y se hacen las denuncias correspondientes o investigaciones dependiendo, ¿no? De repente fue un lapsus, de repente fue algo suave, de repente fue algo leve. Eso se deberá tener en cuenta. ¿Y a quién podríamos llamar en estos casos? En estos casos yo sugiero que llamar al comité evaluador de documentos de la entidad. Invocar al comité y decirle, bueno, tenemos este caso, me ha llegado un expediente, y obviamente tenemos que tener las pruebas. Por eso es importante escanear el documento antes de. Si va a salir, yo lo escaneo. Por ejemplo, en muchos archivos, de repente a ustedes les está pasando que a veces viene fiscalía, viene policía y viene hasta el Poder Judicial. Bueno, no necesariamente viene, sino les piden los documentos, les solicitan los documentos y ustedes los entregan. Y el documento ya no regresa. Ténganlo por seguro que Fiscalía, Poder Judicial y Policía ya no lo regresa. Entonces, se me fue el documento y ahora ¿qué hago? Le digo, ¿y no le sacaste fotocopia? ¿Y te lo entregaste totalmente y no te quedaste tú con nada? Señores, el que te lo pida Poder Judicial no significa que te vas a derretir. El que te lo pida Fiscalía no significa que ya sales corriendo y entregas todo. No. Lo ideal, uno, es que salga la copia feataria, no la original, lo ideal. Porque esas tres entidades, Policía, Fiscalía y Poder Judicial, tienen la costumbre de quedarse los documentos. Es la verdad. Entonces, en muchas entidades les entregan las copias featarias. Obviamente, si la entidad dice, no, yo quiero original, ok, entonces yo saco una copia y la copia feataria me la quedo yo. Pero no se debe de entregar totalmente el original sin que ustedes hayan sacado fotocopia. Prohibido, prohibido totalmente entregar un documento a estas entidades que sabemos que ya no regresa. Entonces, yo tengo que quedarme con una copia de ese documento. Lo ideal, como repito, es sacarle fotocopia y esa fotocopia a colores con featario que se vaya, lo ideal. Pero si no, entonces la fotocopia con feataria, con todos los vistos buenos, me la quedo y no vuelvo a guardar. Y obviamente como indico que cuándo se fue, a qué hora se fue, con quién se fue y por qué motivo se fue. Todo se tiene que quedar ahí, que algún día regresará ese documento. Esperemos que sí, esperemos. A veces ya no regresa, pero prohibido entregarlo totalmente y que ustedes no se hayan sacado una fotocopia. Quizás en los años 80, ahí sí se me puede haber ido totalmente, puede ser, cuando no habían fotocopias en todo sitio. Hoy en día hay fotocopias y hasta cámaras de celular en las que les podemos tomar fotocopia o copia al documento. O sea, no me digan que no hoy en día. En 2025 eso es casi improbable, pero aún así pasa. Entonces, quiero pensar que pasa porque nadie les avisó y nadie les advirtió. Ustedes están siguiendo este curso, ya están siendo advertidos y se les sugiere, se les recomienda tener cuidado al momento de del préstamo de documentos. Para expedir la copia o fotocopia, cuando es usuario interno habrá un procedimiento y cuando es usuario externo tendremos otro procedimiento. Ese es en el caso de universidades. Cuando es interno, obviamente, el caso de la copia, el usuario requerirá una copia de la documentación de archivo a través de la línea telefónica o documentos, memo, oficio, etcétera.
El archivero llenará el formato correspondiente para su atención, el archivero sacará las copias solicitadas de las dependencias administrativas y él se entregará las copias correspondientes a la dependencia solicitada. Previamente, el usuario interno deberá firmar el formato de atención dejando constancia del servicio requerido. Y cuando es externo, el usuario deberá presentar su DNI, llenar el formato correspondiente para su atención, presentar el recibo de pago, porque en la universidad es todo cuesta, eso sí, es algo que interesante que solamente pasa ahí. Y una vez que el archivo ubica la documentación, entregará copia al usuario externo y obviamente previamente se hará firmar el formato de atención dejando constancia del servicio requerido. Siempre hay un documento que se debe de hacer firmar. Siempre, señores, eso ténganlo por seguro. Entonces, aquellas personas que tenían ofrecían servicio archivístico de una manera muy sencilla, creo que hoy día yo les estoy demostrándoles de diferentes formas que hay procedimientos, que hay que tener bastante recelo, que hay que dejar firmas, que los usuarios me dejen firmas y que en el tema de préstamos sea lo último, el último momento en que ahí debemos de ser más detallistas al momento de entregar la información, ¿no? Aquí estamos viendo lo que es expedición de copias igualmente, ¿no? El archivo central, el usuario solicita la expedición de copias, ya sea internos o externos. Mesa de parte recibe, recibe los requisitos. El archivo ubica el documento, procede a reproducir los documentos y nuevamente se deja constancia del servicio atendido, ¿no? Y se finaliza el flujo. Acá tenemos dos modelos. Les voy a presentar uno, que es el modelo de solicitud de servicios del archivo central, porque a veces me dicen, "Shirley, ¿habrá algún modelo, algún documento? Sí, sí, no hay. Acá lo estamos visualizando. Es algo, un modelo general, ustedes lo pueden adaptar al que ustedes quieran, ¿no? Solicitud. Me van a solicitar préstamo, lo marcan. Me solicitan consulta, lo marcan. Copias, lo marcan. Firma de devolución si es que es préstamo y si es que hay alguna ampliación. ¿Quién lo autoriza? Su jefe inmediato, perfecto. Jefe del archivo central, firma solicitante, la fecha de quien recibe, ¿no? Y el archivo central también deberá firmar si es préstamo o fecha del préstamo y fecha de la devolución. Constancia de devolución, cuándo se devolvió el documento, la fecha, firma, quién lo recibió, los nombres de las personas y su firma. Entonces, acá hay bastante recelo en lo que es lo que es documento. Si ustedes consideran poner más, pueden ponerlo. Si ustedes consideran poner menos, también. Hoy en día ya tenemos correos electrónicos, casi todos. Acá podríamos agregar el tema de correos electrónicos, celulares, por supuesto. La cuestión es que sea información que sea vital de ubicación, de ubicar a la persona. Y acá tenemos otros, ¿no? En el caso de solicitud de servicios. ¿Quién solicita? El cesante, egresado, particular, investigación. Esto es de universidades. Nombre de la persona, código, facultad que lo pide, qué documento me va a solicitar. Se le deja un tiempo, un espacio en blanco para que me describa qué documento quiere. Quiere fotocopias, quiere consulta, quiere otros, número de folios que se le va a prestar y los vistos buenos de los jefes del archivo central y la fecha y la firma de la persona que solicita. Son formatos generales también, pero básicos y que les puede servir a ustedes para momento de préstamo de documentos, porque a veces muchos asocian de que, uy, no, Shirley, de repente no, yo no tengo esa información. Yo lo estoy haciendo ahora firmar un cuaderno de cargo, no más Shirley. Y como hace poco, en el año pasado, en varias instituciones, no, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que llevar un registro? Me decía, y sí, ya fueron más de uno me dijo eso. ¿Por qué tengo que llevar un registro? Me decía, por favor, tenemos que llevar un registro de lo que damos servicio. No podemos trabajar sin ese registro. Es inconcebible, señores, no podemos, estamos pecando. No nos puede ir muy mal si nosotros seguimos con esa forma de trabajo. Recuerdo que la fórmula de un archivo eficiente es que el archivo esté organizado, los documentos estén debidamente detallados, descritos, porque todo eso va a redundar en la calidad del servicio común. Señores, entonces si hay alguna pregunta, si no pasamos a ver los videos que tengo para ustedes el día de hoy. A ver, me espera un momentito, por favor, tengo dos videos. Ujú.
Uno es Perú y el otro es de Colombia. Voy a empezar a ver. Empezamos con Perú. En la parte final de este video, más hablan sobre el tema de servicios archivísticos, pero ellos cuentan el tema de cómo empieza el proceso archivístico desde su inicio, porque recuerden que el servicio archivístico es la parte final con la que ya uno ya demuestra de lo que ya podemos, ya tenemos mapeado, organizado, descrito los documentos. Empezamos. El área de archivo institucional de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle es responsable de controlar la producción, circulación, organización, conservación, uso y destino final de los documentos que se encuentran en esta unidad orgánica que depende de la Secretaría General y esta, a su vez, del Rectorado. Esta función es una actividad de enorme trascendencia dentro de la administración pública en general y en particular en nuestra casa de estudios. Esta unidad que reciente se formó en el año 2006 y hoy día tenemos archivos del año pasado hasta el año 2017. Tenemos 6 actividades que es conservación de documentos, la digitalización, atención al archivístico que atendemos al público, tanto internos y externos. Tenemos la eliminación de archivos y fedateo. Como Universidad Nacional. En la parte documento histórico tenemos pues los documentos de la currícula de los alumnos de antes de la escuela primaria, de la escuela, antes de la escuela secundaria, ahora de la vida con José Vega Bello, José Antonio Encinas, tenemos de los primeros de Juan José Bello, que fue el primer rector de la universidad en el año 1967, cuando la institución fue creada como universidad. El archivo institucional de la UNE cumple un papel importante dentro del desarrollo educativo de acá de la universidad. Es el corazón de la universidad. ¿Por qué? Porque acá se cobija todo lo que se hace en todas las oficinas y todo ese documento está aquí. Acá nosotros tenemos que ingresar, ¿no? Con el tapabocas, con los guantes y con el guardapolvo protegido. Y el gorrito. Ya solamente el archivo no solamente una dependencia donde se remolina todo documento, sino que son catálogos técnicos que vienen direccionados del Archivo General de la Nación. Acá tenemos que hacer la limpieza. Hacemos la limpieza hay un personal adecuado para que limpie cada archivador. Entonces ella solamente se abarca hacer la limpieza y limpiar archivador por archivador por archivador. El proceso archivístico consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de la universidad, con el fin de mantenerla organizada de manera integral, orgánica, funcional y facilitar su locación para la rápida recuperación de la información. Tenemos una ficha que le damos a los alumnos. Llenan esa ficha y los alumnos solicitan lo que ellos desean solicitar. Si la bolicea su resolución de tiempos anteriores, ¿no? Lo que ellos vienen se solicita y nosotros lo buscamos. Acá tienen acceso acá los alumnos, los egresados, los docentes y los servidores administrativos. Las oficinas envían sus documentos acá para tenerlo en custodia, ¿no? O sea, guardarle, pero acá tenemos tiempo, o sea, años. Ellos tienen en su archivo periférico, tienen sus documentos de gestión, lo tienen 3 años. Y nosotros acá en el archivo central lo tenemos otros 3 años y de ahí pasa una depuración que le llamamos una eliminación de documentos. Eso es hablando de los archivos, o sea, oficios, memos,
no todo lo que se requiere. Muy aparte es las resoluciones rectorales. Eso sí, no se depura. La Oficina de Archivo Institucional de la UNE, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, viene trabajando en la implementación del sistema de digitalización. Es decir, a través de una plataforma virtual, los usuarios podrán encontrar los documentos requeridos de una manera más rápida y fácil. De la transferencia que hemos recepcionado, hemos estado pasando de uno en uno cada sustento. Luego se manda al sistema indicando el número de la resolución, el número del asunto de la documentación y cuántos folios se encuentra cada documento. Cuando ya esté el pago respectivo, recién se hace la entrega. Estamos para servirles, bien sea presencial o virtual. Estamos aquí para atenderlos siempre. Gracias. ¿Se dieron cuenta de un detalle? Ellos, ahí decías, ellos tienen que pagar por el servicio. Acá, como les comentaba, sí se paga por el servicio, ¿no? Entonces, vamos a ver, un momentito. Digo, mamá, pero si tú tienes, me hubieras traído mi ropa. Pero si tienes. Ya, a ver. Recuerden, señores, antes de pasar por el siguiente video, no me quiero olvidar de decirles el tema si desean anotar, es la modificatoria del reglamento, la ley de transparencia, en su artículo 2, en su cuarto párrafo, nos dice artículo 2, ámbito de aplicación. Menciona 4 párrafos y en el cuarto párrafo dice, este dispositivo no regula aquellos procedimientos para la obtención de copias de documentos que la ley haya previsto como parte de las funciones de las entidades y que se encuentren contenidos en su texto único de procedimientos administrativos. Resumen. ¿Qué me dicen? Me dicen que lo que está normado en el TUPA no se acoge a la ley de transparencia. Por eso es importante que si ustedes trabajan en el archivo central, yo siempre les he dicho, tengan el ROF a su costado. Ahora les digo, tengan también el TUPA a su costado. Porque el TUPA, ustedes ya sabrán, a ver, qué oficinas, qué procedimientos, qué documentos se rigen en el TUPA. Perfecto. Entonces, todos los que están en el TUPA, no me lo pidas por transparencia. Por el TUPA significa que hay días, hay fechas, hay tiempos, hay requisitos, hay pagos, hay que hacer cola, hay un formato que llenar. Entonces, hay todo un procedimiento. Si me pides por transparencia, me estás haciendo, disculpen, trampa. No vale. Háganlo todo por la TUPA. Entonces, ahí tenemos nuestra función, es eso. Y señores, les comentaré que a nivel nacional muchísimos se confunden. Muchísimos, muchísimos. Por no decir casi todos. Porque piensan, llega transparencia, ya, ahorita te lo tengo que entregar, ya, en este momento entrégaselo. Pero no leen que la misma ley de transparencia en su artículo 2 de la modificatoria del reglamento nos dice, y esta modificatoria tiene años. Por eso yo les decía, son 4 documentos. Y de esto vamos a hablar en el siguiente ciclo, siguiente mes, más al detalle. Señores, entonces pasamos al siguiente video. El siguiente video es de Colombia, sobre acá creo que está, ¿no? ¿Dónde lo tenía? A ver, un momentito. Es acá está. Ujú. Sobre servicios archivísticos. Estos servicios archivísticos son bien amplios. Entonces, y si no, estaríamos viendo 10 minutos.
Voy a tratar de reducir de una manera más práctica todo el video. No, no se ve. A ver nuevamente. No, este no. A ver, de nuevo. A ver. Mm, Acá está, ahora sí. Listo. Sí, mejor, se los voy a retroceder un poquito para que ustedes empiezan presentándose, pero empiezan más que nada un poco general el video. Lo estoy reduciendo un poco más. No lo vamos a ver todo, obviamente, pero sí la parte final de los videos, no, pero sí la parte inicial. Ok, empezamos. De archivo, inicialmente vamos a conocer qué es un archivo. El archivo es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona, entidad pública o privada. En el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. Los archivos se clasifican de acuerdo al ciclo vital de los documentos en archivo de gestión. Este archivo comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta a la solución de los asuntos iniciados. El archivo central, en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que sigue teniendo vigencia y que son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general. Finalizamos con el archivo histórico. Es aquel al que se transfiere desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente. Tenemos también que los archivos se clasifican según su naturaleza. En este caso hablamos del archivo privado, que es el archivo que reúne conjunto de documentos producidos o recibidos por personas naturales o jurídicas de derecho privado en desarrollo de sus funciones o actividades. Tenemos el archivo privado de interés público, aquel que por su valor para la historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por el legislador. Y tenemos el archivo público, conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades privadas. Una de las funciones principales. A ver, ahí hacía una pausa, señores, disculpen. Ahora sí empezamos netamente con lo que es el tema de servicios archivísticos. Vuelvo a repetir, no terminamos todo el video, pero sí hicimos una pequeña introducción. Ahora sí los dejo por el tema de servicios archivísticos desde el punto de vista del Archivo General de la Nación de Colombia. Una de las funciones principales de los archivos es brindar información a sus usuarios internos y externos, aquellos usuarios reales y potenciales. El archivista debe vender una imagen corporativa de la unidad de información, realizar un trabajo interdisciplinario con otros profesionales para promocionar los servicios archivísticos y satisfacer las necesidades de sus usuarios. En la era de la sociedad de la información es necesario posicionar la unidad de información como una unidad administrativa que fortalece la gestión documental, la gestión de información y la gestión de conocimiento en el interior y exterior de la organización, con el objetivo de conservar el patrimonio documental de la organización, como también contribuir a la toma de decisiones de sus colaboradores para finalmente satisfacer la consulta a los ciudadanos. El servicio. ¿Qué es un servicio? Es un intangible cuyo valor agregado solo se conoce como se observa. La naturaleza de ese valor está en la calidad del contacto personal, también llamado momento de la verdad, según Philip Kotler. También tenemos otro concepto del servicio. El servicio, más que una actividad, es una actitud. Es un comportamiento de todos, en nuestra actitud hacia el cliente o usuario, para satisfacer su interés, expectativa y necesidades, según Luis Alejandro Ávila Leal. ¿Qué es el cliente? Según Prieto, expresa:
El cliente, llamado en algunos casos usuario, beneficiario, paciente, asociado, afiliado, etc., es toda persona que busca productos y o servicios para satisfacer totalmente sus necesidades, expectativas, deseos y apetencias. Asimismo, Prieto nos dice que hay dos tipos de clientes. Tenemos el cliente interno, que es toda persona o grupo de personas que recibe un producto o servicio de otra persona o grupo de personas de la misma organización en el camino hacia la calidad en el servicio al cliente externo. Y tenemos el cliente externo, que es toda persona ajena a la organización. Los servicios de archivo han de estar planteados en la necesidad de los usuarios internos y externos. El talento humano de la unidad de información a proporcionar un servicio con eficiencia y eficacia a los usuarios. ¿Cuáles son los servicios de archivo que brinda una unidad de información? Tenemos el orientación de la procedencia de los documentos, para un acceso temático a los mismos. Las guías, índices, catálogos, censos, entre otros, forman parte de la colección básica del servicio de referencia. Tenemos el servicio de vencimiento. En los archivos de gestión, el servicio de vencimiento o de alerta da cuenta de los plazos límites que tienen los funcionarios y empleados para adelantar los trámites que se derivan de una comunicación o de un compromiso pendiente. El servicio de reprografía es cuando se reproduce un documento, sea por microfilmación o cualquier otro medio de reprografía. El servicio de información sobre memoria institucional y técnica hace referencia a la propia historia institucional de la entidad. La clasificación de los usuarios. Los usuarios se clasifican en tres grandes grupos. El usuario que sabe qué documento necesita y conoce los medios para conseguirlo. El usuario que conoce el tema o temas que necesitan pero desconoce los medios para su consecución. Y el usuario que no sabe lo que necesita. Sin embargo, el archivista debe tener en cuenta a los siguientes usuarios: al que intenta establecer competencia infalible sobre los documentos archivísticos propuestos, contradice y pone en duda las afirmaciones del archivista. Puede que sea en verdad más competente que este. Para la difusión de los servicios archivísticos se pueden emplear los siguientes medios publicitarios: exposiciones permanentes, temporales, virtuales o itinerantes, servicios educativos y pedagógicos, afiches o carteles, videos. Ok, señores, hasta ahí llegamos en este video porque ya los videos que se nos van a presentar son los videos institucionales del Archivo General Nación. Ese día no es video de ellos, es video de institucional del Archivo General Nación. Entonces, señor, ya lo demás ya solamente nada más ya información propia del Archivo Nacional de Colombia. No es de la parte intermedia, parte que me pareció súper interesante porque era casi un resumen de la próxima clase que se nos viene. Señores, en el tema de servicios archivísticos, adelanto, hoy en día el servicio archivístico, ya hemos visto la parte legal. Hoy en día vemos el marketing de archivos, hoy en día vemos la difusión del archivo, hoy día vemos ya el tema de atención y calidad al usuario, ya no, ya es el tema archivista, el tema de toma, dame, yo toma casa, papel, fírmame el cargo, ya pasó, ya estamos en otras tendencias. Entonces, lo que se nos viene en la próxima clase es interesante porque ya vamos a ver de una manera muy general, muy sencilla, el tema de la atención del usuario, el tema de la difusión, el tema del empoderamiento del archivo, el tema del marketing en el archivo. Son temas nuevos que pocas veces también se dan, pero sí es necesario, porque tal como vieron hace un momento, se dieron cuenta el detalle voy a retroceder nada más la imagen, se dieron cuenta cómo estaba vestido el personal del archivo, acá. No están usando sus mandiles de color gigante hasta la rodilla, color marrón, azul, verde. Eso es lo que les decían, ya se están usando los mandiles blancos casi como si fueras el personal médico, y eso no tiene nada que ver, o sea, eso ya son las nuevas tendencias, y que también se vea un personal de archivo que
inspire respeto, que está bien alineado y que sea una persona cordial y educada. Por favor, cuando hablo de educado no significa que tenga 20 carreras y 30 títulos, sino que una persona que inspire confianza y seguridad. Porque recuerden que al archivo, lo que les decía hace un momento, el usuario al llegar al archivo es el último lugar ya de búsqueda. Ha buscado en otros lugares y llegar al archivo es ya lo último y es una de sus últimas esperanzas. Entonces, el tema archivístico parte por ahí, parte que también ya las nuevas tendencias, el archivo debe de ya empezar a ser un archivo más dinámico, más ejecutivo. Recuerden lo que les decía hace un momento, registros públicos es un gran archivo. Registros públicos es una entidad, pero realmente le han puesto el nombre de superintendencia. Registros públicos le hubieran puesto superintendencia de archivos públicos, pero como ellos querían ser un poquito más especiales, que no está mal, está súper, se venden de esa forma y ustedes en registros públicos no los ven vestidos de esta forma, ¿no? Con su mandiles, lo van a ver siempre con ternos, con corbata, las chicas bien al sastre, que es genial, porque inspiran una nueva evolución en el tema archivístico. Señores, entonces de mi parte ha sido todo por hoy. Nos vemos en la última clase del día miércoles. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Nos vemos. Buenas noches, señores. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.